Un saludo muy especial para todos. Bendiciones. Les vuelve a saludar nuevamente el Padre Gerson Marmolejo. Y bueno, hoy vamos a estar con una de nuestras catequesis. Estamos viendo los Hechos de los Apóstoles, el inicio de las primeras comunidades. Y ya en nuestra primera catequesis pudimos abordar hicimos un recorrido, hicimos un itinerario desde la misión, desde el momento en que Jesús empieza su misión hasta terminando el primer siglo. Bueno, eso fue lo que vimos en nuestra primera catequesis. Ya ahora vamos a comenzar mirando algunos textos importantes de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy vamos a abordar uno de los textos del capítulo número 1 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, versículos del 3 al 11, que es el texto de la ascensión del Señor. En esta catequesis vamos a meditar, en esta catequesis vamos a reflexionar un poco, y este libro de los Hechos de los Apóstoles, yo ya se los había comentado a ustedes en la primera catequesis, es la respuesta a las dificultades que pasaron las primeras comunidades, los primeros apóstoles, el crecimiento que fue teniendo la iglesia a lo largo del anuncio de Jesucristo. Bueno, entonces yo los invito para que vamos tomando nuestra Biblia. Ya hemos hecho una pequeña introducción, vamos a tomar nuestra Biblia, pero antes de comenzar esa catequesis, yo los invito para que le pidamos al Espíritu Santo. No podemos hacer una catequesis sin antes pedir la fuerza del Espíritu Santo, los 7 dones del Espíritu Santo. Bueno, te invito para que te tomes un momento, vas a pausar este video, si ya tienes tu Biblia, si ya tienes tu cuaderno listo, bueno, entonces vamos a arrancar. Por favor, ubícate en el capítulo 1, versículos del 3 al 11 de los Hechos de los Apóstoles. Si no tienes estos elementos, por favor, pausa este video un momento, alista todos tus elementos, tu lapicero, tu cuaderno y tu Biblia para hacer esta catequesis en este día. Bueno, entonces ya los que tienen listo sus elementos de trabajo, vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él el que nos dirija, que sea Él el que nos guíe. Pidamos al Espíritu Santo que nos regale el don de la sabiduría, el don del entendimiento, para poder comprender esta catequesis. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a abordar el texto. Voy a darle una breve leída al texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 3 al 11. De hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. En una ocasión en que estaban reunidos con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén, que esperaran lo que el Padre les había prometido. Ya les hablé al respecto y les dije: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban presentes le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Le respondió: no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas, que solamente el Padre tenía autoridad para decidirla, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando vengan sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos, y una nube lo ocultó de su vista.
Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba, pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que se les había quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto es sorprendente. Este texto es un texto que a mí me llama mucho la atención, porque me deja reflexionar cinco cosas. Por eso vamos a abordar este texto y vamos a sacar cinco cosas que me llaman la atención para nuestra catequesis. Y bueno, yo los invito para que el cuaderno que ustedes tienen allí de pronto sea un poco escuelero, pero hay que hacerlo cuando se trata de catequesis, cuando se trata de aprender. Bueno, uno lo que no escribe, yo se los decía la otra vez, lo que uno no escribe se le olvida. Lo que uno no escribe bien, detalladamente, se le olvida. Entonces, vamos a colocar como título la ascensión del Señor, ¿sí? Y vamos a escribir Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, versículos del 3 al 11. Y vamos a escribir cinco cosas. De esas cinco cosas es las que vamos a reflexionar en esta catequesis del día de hoy. Vamos a reflexionar el versículo número 3, que aparece: se les apareció durante 40 días. Eso aparece en el versículo número 3. En el versículo número 6, ¿es hora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Es una pregunta. ¿Es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Tercero, versículo 9. Lo vieron elevarse hasta que una nube lo ocultó de su vista. Cuarto, versículo número 10. Estaba mirando atentamente al cielo mientras se iba. Y cinco, en el versículo número 11. Vendrán de la misma manera que lo han visto irse. Bueno, y entonces vamos a empezar con el primer punto, que es el versículo número 3. Se les apareció durante 40 días. Bueno, ustedes ese número 40 ya lo conocen o ya lo conocemos. En el tiempo de la Cuaresma vivimos 40 días. El número 40 es preparación. El número 40 es reflexionar. El número 40 es poder acercarnos a la misericordia de Dios. El número 40 es la salida de los 400 años que tuvo el pueblo de Israel por el desierto. 40 días pasó Jesús en el desierto. Y en la Pascua también se presenta el número 40. Son 50 días de Pentecostés. Son 50 días. Pero 40 días pasaron para que los discípulos pudieran observar, pudieran ver cómo Jesús volvía al cielo, cómo Jesús regresaba a su Padre. Por eso el número 40 dentro de la Pascua también lo reflexionamos. Yo encontré por aquí algo muy bonito, y es que dice: esta cifra, es decir, el número 40, es una cifra simbólica. Significa Cuaresma, periodo de preparación, purificación y conversión. Así como Jesús se preparó durante 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio público, ahora la iglesia se ha preparado para iniciar su misión. Eso es algo genial, eso es algo bonito que nosotros tenemos como cristianos. Nos preparamos, nos alistamos, miramos cuáles son mis capacidades para poder arrancar con la misión. Y si ustedes estuvieron atentos
a la lectura nos va a preparar frente a eso, ¿no? Más adelante lo vamos a ver por allá por el punto número 5. Les va a decir el ángel: ¿qué hacen allí mirando? No miren al cielo, no se queden allí, trabajen, empiecen su misión. Por eso este punto número 1 se les apareció durante 40 días, se les apareció y en el último día lo vieron ascender, lo vieron subir, lo vieron cómo regresó a la presencia de su Padre. Es decir, que el número 40 dentro de la Pascua también se maneja, también se medita, también se reflexiona, porque es preparar mi vida. Yo como discípulo, yo como llamado por Dios, debo preparar mi vida para la misión. Me imagino que has vivido el momento de la ascensión, la solemnidad, el tiempo, ese domingo, día de la ascensión del Señor. Imagino que lo pudiste celebrar en casa, ¿no? En casa lo pudiste celebrar con tu familia, pero es algo que nosotros como discípulos misioneros debemos hacer. Entonces, este primer punto yo quiero que a ustedes les quede claro. Dentro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas tiene o reflexiona el texto de la ascensión. También va a aparecer en Mateo capítulo número 28, pero Lucas lo coloca completo. Lucas lo amplía, Lucas lo extiende un poco más a como lo reflexiona el texto de Mateo. Bueno, entonces ahorita vamos a reflexionar el segundo punto. Ya reflexionamos el primero, vamos dentro de esa catequesis a reflexionar el segundo punto. Y es la pregunta. Aquí los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. Cuando ven que Jesús ya se va a elevar, le hacen una pregunta. Le dicen: ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Dios? Los discípulos, aquí me sorprende porque es que los discípulos no saben dónde están. Los discípulos están desubicados. Los discípulos no han entendido cuál es el camino. Por ahí dice una frase, y yo se los dije en la otra catequesis: quien no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Eso le estaba pasando a los discípulos. Los discípulos estaban desubicados de su misión. Los discípulos estaban desubicados de su mensaje. No sabían qué era lo que quería decir su maestro. No sabían qué era verdaderamente el reino de Dios. Pensaban que el reino de Dios era algo político. Pensaban de que el reino de Dios era solamente una cosa terrenal. Y cuando ellos se dan cuenta que el reino de Dios es algo para la salvación de mi vida, empiezan su misión. Eso mismo nos puede pasar a muchos de nosotros. Muchas veces pensamos que nuestra iglesia es el reino de Dios. No, nuestra iglesia no es el reino de Dios. Nuestra iglesia es la misionera del anuncio del reino de Dios. Eso es lo que debemos tener claro en ese segundo punto. Muchas veces nos desubicamos nosotros frente a la iglesia. Muchas veces pensamos que con solo yo ir a misa, o quizás de pronto con hacer cualquier cosita, ya tengo ganado el reino de Dios, ¿no? Cuando hay que hacer misión, hay que ubicarnos, hay que saber direccionar mi vida de discípulo, mi vida de yo ser llamado por Dios. Entonces, ese segundo punto yo quiero que nos quede claro frente a ese mensaje que nos da Lucas. Y ahorita pasemos a reflexionar el tercer punto, y es: lo vieron elevarse hasta que una nube lo ocultó de su vista. Los judíos tenían el concepto de que el cielo era arriba, la tierra en el medio y el infierno abajo. O sea, ese era el concepto que tenía
los judíos. Y cuando una persona moría, se decía que ascendía a Dios, ¿sí? Ese era el concepto que tenía los judíos. Y por eso Lucas, la comunidad de Lucas maneja ese sentido. La comunidad de Lucas trata de explicarles un poco de que a Jesús ya no lo vamos a experimentar de la forma como nosotros, o como los discípulos, perdón, ya no se iba a experimentar, o ya no se iba a vivir como los primeros discípulos pudieron hacerlo con su maestro. Y algo tan bonito, y es que Lucas nos aclara que Jesús, al subir, al ascender, nos iba a dejar una fuerza. El texto va a decir más adelante, dentro de poco, y eso es lo que nosotros tenemos dentro de Pentecostés, dentro de la Pascua, perdón. Cuando se vive la ascensión, a los 8 días se vive Pentecostés, porque es que Jesús vuelve donde su Padre, pero nos deja la fuerza del Espíritu Santo, nos deja la tercera persona de la Santísima Trinidad. Recuerden que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esas tres personas están en nuestra vida, pero la fuerza del Espíritu Santo llega para poseer, para penetrar, para quedarse en mi vida. Por eso Lucas reflexiona este versículo de la subida, y lo que quiere es darle a comprender a los judíos de que la presencia de Jesús ya no la vamos a tener, pero vamos a tener la fuerza del Espíritu Santo. Y vamos a reflexionar el cuarto momento, y me parece bellísimo este cuarto momento. Va a estar en el versículo número 10, como yo se los decía ahorita. Estaba mirando atentamente al cielo mientras se iba. Esto es genial, porque los discípulos quedan quietos, quedan paralizados. Los discípulos no saben qué hacer. Los discípulos, me imagino yo, que se preguntarían en su interior: ¿y ahorita para dónde cogemos? Se nos fue el maestro, ¿y qué vamos a hacer? No podemos tener una vida sin el maestro, si no está a nuestro lado. ¿Qué vamos a hacer? Eso es como cuando el niño lo empiezan a soltar para que camine. A mí me sorprende eso cuando un niño está empezando sus primeros pasos, las que son madres, los que son padres y están siguiendo esta catequesis, estamos viendo esa catequesis cuando sus hijos, pues yo no tengo hijos, pero con mi familia yo he podido observar eso, de que cuando el niño de brazos ya va a dar sus primeros pasos, se cae. ¿Y qué pasa cuando el niño cae? La mamá sale corriendo a levantarlo y el niño llora. El niño no sabe si llorar. Algunos lloran, algunos se quedan paralizados, pero es cuando sienten esa protección, vuelven y lo intentan. No sé si de pronto me estoy haciendo entender con este ejemplo, pero cuando el niño lo dejan solito y que se cae, y el niño voltea a mirar a ver si la mamá o el que esté alrededor va a salir a cogerlo para levantarlo, y no ve eso, el niño sigue como si nada. Dice: ya no soy el centro de atención. Eso es lo que estaba pasando en las primeras comunidades. Al no tener a Jesús, ellos no sabían cómo caminar y ellos se sentían desprotegidos. Y eso es lo que pasa muchas veces con nuestra fe. Muchas veces pensamos de que me debo quedar mirando al cielo, contemplando el cielo, cuando no soy capaz de mirar mi realidad de vida. La vida misionera, la vida de discípulo es mirando al cielo, pero con los pies
en la tierra, mirando al cielo, contemplando al Maestro, contemplando su mensaje, pero en la tierra estar anunciándolo. Eso es la vida cristiana. ¿Cómo es mi vida cristiana? ¿O cómo puedo yo tener una vida cristiana en plenitud? Cuando yo tengo un constante encuentro con Dios, pero cuando soy imagen de Dios para las demás personas. Ahí llego yo a la plenitud de la vida cristiana. Y vamos a reflexionar este quinto y último momento, y es como la continuidad del cuarto, porque así como ellos están mirando al cielo, en este quinto momento yo les dije a ustedes una frase muy bonita del versículo número 11, vendrán de la misma manera que lo han visto irse. ¿Y quién les dice esto a los discípulos? Dos ángeles, dos hombres vestidos de blanco. Les dicen, ¿por qué miran al cielo? ¿Por qué se quedan allí? Eso a mí me lleva a mirar que estos dos hombres vestidos de blanco es prácticamente hacerles un reproche a ellos. ¿Por qué se quedan allí? ¿No tienen nada que hacer? ¿No tienen que ponerse a hacer algo? ¿Por qué se quedan allí mirando? Trabajen. Y eso me lleva a mirar que el ser y la identidad de la iglesia es la misión. Una de las cosas que tiene la iglesia es la misión. Una de las cosas que tenemos nosotros, los católicos, es que nuestra vida de fe es misionera. Somos misioneros por excelencia. Y esa misión es ¿para qué? Para hacer reino de Dios para los demás. Por eso, cuando tú ingresaste a esta vida de formación en el CAE, nadie te obligó, nadie te amenazó. No, tú entraste en la libertad y en el tiempo que tú tienes. Pero ¿cuál es el compromiso que tú tienes? ¿O cuál es la misión que tú tienes? Que tú debes, lo que estás aprendiendo, lo debes anunciar. O sea, eso tú no te lo puedes dejar aquí solamente o aquí solamente y ya. No, también tienes que usar la boca para anunciarlo, para manifestarlo, para darlo a conocer. O sea, usted no va al CAE a irse a sentar allá y relajado y deme la clase y ya. No, la misión que usted tiene y la misión que te dejo en esta catequesis es lo que tú estás aprendiendo, lo debes anunciar. Bueno, y habiendo reflexionado estos 5 momentos, estos 5 versículos del capítulo número 1, del versículo del 3 al 11 de los Hechos de los Apóstoles, yo te voy a dejar dos preguntas para que puedas reflexionarlas, para que en tu cuaderno puedas escribirlas. Yo los invito para que tengan su cuaderno de catequesis lo debemos tener. Ya con esta es la segunda catequesis que yo les insisto. Si usted no escribe, lo que uno no escribe, se olvida. Eso me lo enseñaron a mí mis formadores en el Seminario Mayor San Pedro Apóstol de Cali. Lo que uno no escribe, se olvida. Por eso escribe estas dos preguntas que te voy a dejar para que tú las puedas reflexionar. A partir de este texto que acabamos de meditar, a partir de esta catequesis que acabamos de realizar, ¿qué podemos decir sobre la iglesia? ¿Qué puedes decir tú de la iglesia católica? ¿Qué mensaje puedes sacar de la iglesia católica? Segundo, ¿qué cambios vamos a dar? ¿Qué cambios vamos a dar a partir de ser testigos de Cristo en nuestro ambiente? O sea, ¿cuál va a ser tu misión? ¿A qué estás llamado? ¿A qué estás llamado para hacer? Para transformar
el ambiente que tú tienes, tu casa, tu trabajo. Bueno, entonces vas a responder esas dos preguntas y con esto le damos cierre a nuestra catequesis. Mi Dios los bendiga. Espero que se estén cuidando mucho, se estén protegiendo. Yo también me estoy protegiendo. Y bueno, bajo la imagen de Jesús resucitado en su ascensión a los cielos y bajo el amparo del Espíritu Santo en sus 7 dones y en sus frutos, me despido. Mi Dios los bendiga. En otra ocasión nos volvemos a ver. Chao, chao.